Bienvenidos nuevamente a mi consultorio, donde hacemos prácticas de ozonoterapia. Como tantas veces les hemos comentado y aportado distintos temas para que ustedes puedan ir evaluando en qué medida puede esta terapia ayudarlos. Hoy quise traerles un tema ligado a algo que generalmente también le preocupa a muchas personas. Sin lugar a dudas, todas aquellas patologías que nos generan dolor o molestia, sin lugar a dudas que nos van a preocupar. Y sin lugar a dudas estoy diciendo que los cartílagos es uno de los elementos que sufren lesión y degradación. Es por eso que quise comentarles hoy sobre este tema, para así ustedes pueden evaluar de qué forma la ozonoterapia los puede ayudar. Se denomina tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso es aquella sustancia encargada de recubrir las extremidades de nuestros huesos. Uno de ellos, hay varios tipos de cartílago, entre ellos este que es el que sirve de recubrimiento de la base de los huesos. ¿Para qué sirve que recubra la base de los huesos? Sirve para que no se toquen entre sí. Recordemos que los huesos están altamente inervados, o sea, tienen nervios, y los nervios son los que nos emiten la señal al cerebro de dolor. Si yo logro habilitar o aislar de alguna manera que los huesos se toquen entre sí, estoy en presencia de un mecanismo de protección para el dolor. Entonces, sabemos que hay distintos tipos de cartílagos. Recién hacíamos referencia a uno en particular que es el fibroso, que es aquel que recubre el extremo de los huesos, como así también los discos intervertebrales, que son los que separan nuestras vértebras en la columna, y como así también los meniscos, aquellos que son los que amortiguan los cóndilos de nuestro hueso fémur y hacen contacto sobre la meseta tibial, la rodilla puntualmente. Otro tipo de cartílago es el elástico. El cartílago elástico está en el conducto auditivo y en el oído externo. Estamos hablando también de una sustancia de cierta textura que va a darme la posibilidad de armar estos conductos. Y en tercer lugar, tenemos el cartílago hialino. El cartílago es el que parte del esqueleto nasal propiamente, una estructura que si bien no es hueso, es casi semirrígido por tener la condición de cartílago hialino. Estos son los tres tipos de cartílagos, pero volvamos al que más nos importa, que es el que hacíamos referencia, el que recubre la extremidad de los huesos. En esta imagen que nos permite ver el cartílago, un corte del cartílago, vamos a poder visualizar que no cuenta con vasos sanguíneos, o sea, no llega sangre a los cartílagos, de la misma forma que no llegan vasos linfáticos, pero tampoco llegan raíces nerviosas. Es decir, la nutrición o hidratación del cartílago va a ser por vía de la matriz del agua, el agua que consumimos. ¿Qué compone un cartílago? Aquí hay algunos elementos que se ven en un gráfico claramente identificado, donde dice que son los proteoglicanos, que ya en un momento les voy a explicar de qué se trata. El colágeno, que es una sustancia que mucho se habla de ella. Los condrocitos y el agua. Estos son los elementos que integran un cartílago. Ahora, ¿qué es cada uno de ellos? El colágeno es el principal componente en el cartílago. Predomina en un 95%. Es del tipo 2, o sea, que es colágeno tipo 2, y sirve de sostén y matriz. Después tenemos otra cosa que mencionamos, fueron los condrocitos. Los condrocitos son las células básicas que integran los cartílagos y es un elemento fundamental dentro del cartílago. Dice que es la parte celular del cartílago y son encargados de producir, fíjense, proteoglicanos, que fue otro elemento que mencionamos, el colágeno, proteínas y algunas enzimas. Y ahora les voy a explicar por qué es importante. Porque los condrocitos son los que generan los proteoglicanos. Los condrocitos producen proteoglicanos. ¿Y qué son? Los proteoglicanos están integrados a una cadena de ácido hialurónico. Que el ácido hialurónico es la sustancia capaz de sostener 1000 veces su propio peso en agua. Y ahí es lo importante. Recordemos, como dijimos, no hay sangre ni vasos linfáticos. Necesitamos del agua. Y ese elemento es el encargado de sostenerlo. Después tenemos como elemento principal, entre un 65 y 80%, agua, fundamental. ¿Y saben de qué forma llega a nuestro organismo? Bebiéndola. Por eso mi recomendación constante. Este gráfico lo quise agregar a esta placa para que puedan ver y de alguna manera interpretar. Esta es una imagen de cómo es el cartílago, que en su interior encontramos algunas fibras de colágeno
Y junto entre las fibras de colágeno y los condrocitos, lo que recién hacíamos referencia, fíjense en esta imagen cómo se ven los proteoglicanos, que son los que retienen el agua. Todo esto va a convertir en una sustancia que va a servir de sostén, como dijimos al principio, y de amortiguación y aislación. ¿Qué es lo que nos preocupa? Que esa membrana, que ese cartílago, se degrade o se deteriore. Y tenemos dos formas que se puede degradar, y es una forma mecánica o biológica. Sabemos que la forma mecánica es por degradación, producto quizá de sobrepeso, una carga mecánica constante sobre el cartílago que nos va generando una erosión del cartílago y va haciendo que poco a poco lo vayamos perdiendo. Otro elemento es alguna acción repetitiva que también nos va generando desgaste del cartílago. Y la segunda, la biológica. Hay efectos enzimas que son las que degradan, pero estamos hablando de un proceso biológico el cual es muy difícil de controlar a menos que sea con medicación. ¿En qué ayuda la ozonoterapia en todo esto? Estimula la generación de colágeno y elastina. Recuerden que dijimos que estas sustancias son generadas por los condrocitos. Y los condrocitos son una célula. Y si es una célula, si yo le aplico oxígeno, voy a lograr que se regenere. Inhibe los procesos inflamatorios, estimula la proliferación de condrocitos, lo que recién decíamos. Es antiálgico, o sea, fluidifica el líquido sinovial, que es el líquido que envuelve la articulación y es lo que permite lubricar y hacer que los huesos entre sí deslicen sin tener roce. Y es antirradicales libres. Recordemos que los radicales libres lastiman, rompen células. Y eso nos degrada más nuestra articulación. La recomendación en la medida que uno pueda es actividad física, ya sea en forma pasiva o que si puede hacer algún ejercicio, la pileta, todo lo que pueda hacer como actividad nos va a ayudar a nuestro metabolismo, que se reactive. Así que la recomendación, si podemos agregar, la terapia de ozono que tantas veces recomendamos, en cámara, durante 8 sesiones, media hora nada más, temperaturas 32 a 35 grados, partiendo sin lugar a dudas de oxígeno medicinal. Esa es la forma de lograr ozono de uso medicinal. La recomendación más importante es que tratemos de controlar el estrés, tratemos de tomar mucha agua, buena alimentación, tratar de ser felices y, si es posible, usar ozonoterapia, porque ozonoterapia puede ser la solución.